Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de Ciencias Naturales con el tema la cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Bueno, pues la cadena trófica o cadena alimenticia es la ruta de los alimentos desde un productor hasta un consumidor final. La dividimos en 5 partes: organismos productores, consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios o carnívoros primarios, consumidores terciarios o carnívoros secundarios y por último, organismos descomponentes. Entonces, una cadena alimenticia, como su nombre lo indica, es una cadenita, va enlazada uno con otro, también conocida como cadena trófica, que es el proceso o la ruta de la forma en la que se va a alimentar una especie de otra especie y de otra especie. Y se divide en estas 5 partes. Vamos a ver a continuación las características de estas 5 partes y cuáles animales o cuáles especies entrarían en cada uno de estos. Vamos a iniciar con los organismos productores. Son aquellos seres vivos que solo requieren del sol, la tierra, el agua y el dióxido de carbono para poder vivir y crecer. Algunos ejemplos pueden ser los árboles, las plantas, las flores, los frutos, las verduras. Aquí es donde empieza la cadena alimenticia. Pero ¿quién se va a comer a todos los organismos productores? Bueno, pues se lo van a comer los consumidores primarios o herbívoros. Estos se alimentan directamente de las plantas, frutas y verduras. Algunos ejemplos de estas especies son los conejos, los ratones, las chinchillas, las ardillas. Estos son los que se van a comer a los que acabamos de ver. Y ahora, ¿quién se va a comer a estos animalitos? A los consumidores primarios, pues se los va a comer los consumidores secundarios, también conocidos como carnívoros primarios. Estos se alimentan directamente de los herbívoros, principalmente de los más pequeños. Algunos ejemplos de estos son los coyotes, los zorros, las serpientes, y ellos van a consumirse entonces a los pasados, ¿sí? Pero a estos, ¿quién se los va a comer? A los consumidores secundarios, ¿quién se los va a comer? Bueno, pues se los va a comer los consumidores terciarios o carnívoros secundarios. Estos se alimentan directamente de los otros animales carnívoros. Algunos ejemplos de estas especies son los osos, leones, águilas, cocodrilos, etc. Y así hemos visto cómo va una canita, que se va comiendo uno al otro y al otro al otro y al otro al otro. Pero bueno, estos animales, finalmente, los consumidores terciarios, pues son animales muy fuertes, muy grandes, que realmente no hay otro animal que se dedique a atacarlos para comérselos. Estos animales normalmente mueren o por accidentes o por viejos. Entonces, ¿qué pasa cuando mueren estos animales? Como mueren en la intemperie, necesita que también algo pase. ¿Quién se va a consumir todo ese cuerpo que está muerto ahí en la nada? Pues se lo va a consumir los organismos descomponedores. Estos, como su nombre lo dice, descomponen a los organismos muertos, aprovechando sus propiedades para reintegrar su materia al ambiente. Y nos referimos a los hongos y las bacterias. Y aquí es donde termina la cadena alimenticia. Entonces vimos que es todo un proceso. Uno se come a uno, otro se come al otro y así. Entonces, podríamos decir, hay un dicho que dice algo así como que el pez grande se come al más pequeño. Pues en una cadena alimenticia más o menos es lo mismo. No es tanto el tamaño, sino la fuerza que tenga, la agilidad que tenga un animal de otro que para ser consumido. Vamos a ver a continuación, ya de una manera más gráfica, cómo va esta cadenita de la alimentación, cómo se van comiendo unos a otros y qué va a pasar hasta el final. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena alimenticia o una cadena trófica. Bien, empezamos desde arriba donde está el árbol. Ese árbol
y las flores, todo esto, bueno, va a ser donde inicia la cadena alimenticia, que van a ser los organismos productores. ¿Qué va a pasar con esos organismos productores? Pues el ratón se lo tiene que comer, tiene que sobrevivir de alguna manera. Él va a empezar a comerse las frutas, las verduras, las flores, el tronco, no sé, todo lo que tengan que comer todos los herbívoros. Entonces, él se va a comer eso. ¿Qué va a pasar con este ratoncito? Pues la serpiente se va a comer a este ratoncito. Recordemos que el ratón entraría en los consumidores primarios o herbívoros. Después, la serpiente se va a comer al ratón. La serpiente entraría como el consumidor secundario o carnívoro primero. ¿Por qué carnívoro primero? Porque va a ser el primero de toda la cadena alimenticia que se va a comer a un animal que tenga carne. Los animales carnívoros son los que comen carne. Los animales herbívoros son los que comen frutas, verdura, plantas, hojas. ¿Sale? Bueno. Después, ¿quién se va a comer a la serpiente? El león se va a comer a la serpiente. Por lo tanto, él entraría en la cadena como consumidor terciario o carnívoro secundario. Y posteriormente, ¿qué va a pasar con ese león cuando él muera? Cuando él muera, va a estar en la intemperie y ya junto con la tierra, el clima, la lluvia, el aire, todo esto, pues se va a empezar a formar los organismos descomponedores, que van a ser los hongos y las bacterias. Ellos van a empezar a consumir todo el interior de este león muerto y al final estas mismas hongos y bacterias van a hacer que posiblemente crezca un nuevo árbol, una nueva flor en ese lugar donde se murió este animal. Y así es como podría hacer que empezara la cadena alimenticia nuevamente. Entonces vemos que prácticamente es como un círculo, porque los hongos y las bacterias van a ayudar mucho a que crezcan nuevos seres vivos. En este caso, plantas, animales, árboles, todo este tipo de vegetación. Bueno, recordemos entonces que toda esta cadena no es tan cruel como se ve, porque finalmente si no existiera alguno de estos eslabones de esta cadenita, o sea, algún animalito de esta cadenita, pues posiblemente el que le sigue moriría de hambre porque no tendría que comer. Entonces, así es la cadenita, la cadena alimenticia, para que puedan seguir existiendo todas las especies de animales. Siempre existirá un depredador de otra especie y así continúa la cadena alimenticia para la existencia de nuevos seres vivos, de muchos seres vivos. Realmente, si no existiera esto, la cadena alimenticia se rompería y posiblemente empezaría a haber extinción de animales por falta de comida. ¿Vale? Bueno, pues de esta manera es como acabamos el tema de la cadena alimenticia. Aquí les dejo los ejercicios a realizar el día jueves. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.